Oremos, hermanos. Señor, este momento es para compartir la palabra. Es un momento especial. Háblanos, por favor, desde estas palabras de Segunda de Timoteo, para que nuestras vidas sean conformadas más y más a tu imagen. Que podamos retener lo que hoy vamos a aprender. Que podamos atesorar el conocimiento del Dios Santo y que eso en el transcurso del tiempo vaya produciendo frutos a 30, 60, a 100 por uno, para que tú seas muy, muy exaltado. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta noche el mensaje va a ser muy sencillo. Es un mensaje que va a estar conformado por un título, una introducción, 3 puntos y unas aplicaciones. En eso se resumirá el mensaje hoy. El título del mensaje hoy es El testamento de un condenado. El testamento de un condenado. Y como subtítulo va a tener Cumple tu ministerio. Introducción entonces. Cuando miramos esa palabra, testamento, ¿a qué nos referimos? Bueno, en el ámbito civil se dice que un testamento es una declaración voluntaria de una persona donde ella expresa antes de su muerte a quién le quiere dejar los bienes. Bueno, de forma similar, cuando miramos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, nos encontramos ante lo mismo, un testamento de un condenado a muerte. Pero en lugar de dar instrucciones acerca de qué hacer con bienes materiales, en este testamento el apóstol Pablo nos da instrucciones de qué hacer con los bienes espirituales. La voluntad de Pablo fue transformada en aquel encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esa voluntad, después de haber sido transformada por el poder de Dios, ahora va a quedar en un último documento, un último escrito del apóstol. En esta carta el apóstol Pablo quiere instruir a su discípulo amado, a su hijo espiritual, a Timoteo, ya que será Timoteo el que va a continuar con la antorcha del evangelio. Pablo está a punto de ser sacrificado y el tiempo de su partida está cercano, así que debe dejar instrucciones precisas a Timoteo para que continúe el legado del ministerio. Por eso el subtítulo es Cumple tu ministerio. Timoteo debía estar bien informado acerca de las situaciones que iba a enfrentar. Esto es lo que le va a explicar Timoteo en esta carta. Pablo dice que serán tiempos peligrosos, donde se levantarán hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de los deleites, en lugar de ser amadores de Dios. Hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Serán hombres aborrecedores de lo bueno, serán hombres réprobos en cuanto a la fe, que introducirán herejías destructoras y que apartarán su oído de la verdad. Serán hombres que se introducirán en las casas de las mujercillas llenas de pecados, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vendrán por montones hombres de este tipo, hombres como por ejemplo Alejandro el Calderero, hombres que se opondrán a la verdad y causarán muchos males dentro de la iglesia, a los hombres del ministerio. Hombres como Demas, que abandonarán la obra porque amarán más el mundo. Hombres como Himeneo y Fileto, que introducirán herejías, desviaciones de la verdad, como que la resurrección ya se había efectuado. Y con eso van a trastornar la fe de muchos. Otros más serán como Figelo y Hermógenes, que cuando vean las cosas difíciles, que cuando vean la presión, la persecución, entonces van a abandonarán la obra y a los ministros que trabajan en esas obras. Estos opositores a la verdad entonces se amontonarán conforme a sus propios deseos corruptos, conforme a sus propias concupiscencias. Tendrán comezón de oír la sana doctrina. No les gustará las palabras del sano evangelio.
van a aborrecer la verdad y por eso se van a volver a las fábulas. Se apartarán de la verdad y harán que muchos se aparten también. Se desviarán y en su camino de destrucción arrastrarán a muchos. Van a confundir a muchos débiles en la fe. Esos que no tienen convicciones, esos serán arrancados y arrastrados por esta ola de hombres desviados de la fe. Pablo deja claro que estos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, hasta que finalmente su insensatez será manifiesta a todos. Timoteo debe evitar a este tipo de personas. Y cuando se encuentre con ellos no debe discutir sobre cuestiones necias, genealogías interminables, sobre contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora, ¿cuál es el arma principal que tendrá Timoteo para pelear contra todo esto? Será la palabra de Dios. Esa palabra que Timoteo conocía muy bien desde pequeño, desde su infancia, porque su madre y su abuela, que eran creyentes, lo habían instruido en esas sanas palabras. Esa misma palabra que Pablo le había compartido y le había explicado en diversas oportunidades, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo combatirá entonces con la palabra profética más segura. Combatirá con la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Timoteo es informado claramente por el apóstol de lo que va a enfrentar, de las situaciones que va a tener que enfrentar. Debe estar preparado para confrontar, para resistir a los opositores de la fe, a los enemigos de la verdad, y debía entonces, con esa palabra, corregir con paciencia, con doctrina, esa que Pablo le había enseñado hacía tiempo. Timoteo debía usar bien esa palabra de Dios, esa que desde la niñez conocía, esa que Pablo le informa aquí que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debía confrontar entonces con las sanas palabras del Evangelio. ¿A quiénes? A los que estaban cautivos por el diablo. Y debía acompañar esas sanas palabras de acciones piadosas, de un carácter santo, de amabilidad, de mansedumbre, por si quizá Dios les concediera a esos cautivos que se arrepintieran. Y así entonces conocieran la verdad y escapasen del lazo del diablo en que estaban sujetos a voluntad de él. Pero el espectro de los opositores que encontrará Timoteo sería mucho más amplio. No solamente serían enemigos internos, también habrían enemigos externos. Pablo se encuentra en la época de la persecución romana. Nerón está oprimiendo grandemente al pueblo de Dios, razón por la cual Pablo está en cadenas. Pero a pesar de ello, aunque el apóstol esté en cadenas, él expresa, mas la palabra de Dios no está presa. No está presa. Aún desde prisión, el apóstol continúa peleando la batalla de la fe. Aunque ya le falta poco para partir a la presencia del Señor, él sigue corriendo la carrera firme. Él sigue obedeciendo. Aunque está bajo las cadenas de Nerón, él está cautivo a la obediencia a Cristo. En razón a ello, sigue fluyendo de él la palabra profética más segura, que no solamente instruirá a su hijo en la fe, sino que instruirá a todos los creyentes que van a existir después de su partida. Aquí estamos unos de ellos. Nerón ha incendiado la ciudad de Roma y ha hecho culpable a los cristianos. Y esto ha desatado una ola de persecución y de opresión intensa, que ha hecho que muchos hayan abandonado su profesión de fe.
Y por lo tanto, muchos también han abandonado a Pablo. El apóstol dice que todos los que están en el Asia lo han abandonado. Y entre las razones probables por lo cual lo han abandonado está la de no querer ser identificados con un prisionero, con un predicador, el más leal, el más fiel que ha tenido el Evangelio en todos los tiempos. Teniendo en cuenta entonces esta situación, Pablo le dice a su discípulo que no se avergüence de dar testimonio del Señor, ni de él, de Pablo, preso suyo, sino que participe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Muchos han abandonado, muchos se han avergonzado de Pablo, pero Pablo le dice: tú no seas como ellos, tú no te avergüences jamás, ni en la más oscura prisión te debes avergonzar del Señor, ni de mí que soy preso suyo. Pablo le recuerda la acción de uno que no se ha avergonzado. Pablo le recuerda a Onesífero, un siervo amado por Pablo, que muchas veces lo confortó y que no se avergonzó de sus cadenas, sino que cuando Onesífero estuvo en Roma, ¿qué hizo Onesífero? Buscó solícitamente a Pablo y estuvo con él y le ayudó y le confortó. Muy distinto a cómo actuaron los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos dos, Figelo y Hermógenes, abandonaron a Pablo, le desampararon. Pablo ha quedado muy solo. Unos porque han desertado, otros porque han partido a la obra del ministerio, otros porque están en lugares apartados en la obra del ministerio, cumpliendo el ministerio. Pablo entonces está solo. Dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Por eso Pablo le pide a Timoteo, y lo hace 2 veces, que cuando venga le visite, que venga pronto a verlo. Timoteo entonces tendrá que ser consciente de la soledad del ministerio y que muchas veces se va a encontrar en medio de estas situaciones. Yo espero que usted vaya haciendo sus aplicaciones. Pablo ha quedado muy solo. Ahora, Timoteo además debía tener presente que con mucha probabilidad tendría que enfrentar la cárcel por causa del testimonio del Evangelio. Y eso está registrado, por ejemplo, en Hebreos 13:23. Sabed que está en libertad nuestro amado hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Timoteo entonces, aquí lo muestra el texto, también sufrió la prisión. Entonces, los anteriores hechos, todo lo que hemos venido hablando, podría haber afectado a Timoteo, podía debilitar espiritualmente al hombre encargado de seguir sosteniendo la antorcha del ministerio, del Evangelio. Así que Pablo le escribe esta carta, un conjunto de instrucciones que buscan animarlo y hacer de él un hombre con convicciones firmes, con convicciones espirituales. Timoteo podría estarse debilitando bajo la presión del manejo de la iglesia y por la presión externa del mundo. Así que las palabras del apóstol le inyectarán ánimo espiritual a Timoteo para el trabajo que tendría que enfrentar. Esa fue la introducción para ponerlos en contexto de lo que está pasando. Ahora vamos a entrar al mensaje, al título del mensaje: cumple tu ministerio. Recuerden que este es el testamento de un condenado. El subtítulo: cumple tu ministerio. ¿Eso dónde está? Bueno, eso está en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Voy a leerlo en todos sus 4 versículos o 5 versículos para que ustedes vean de dónde viene esa frase: cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencias dice que es apetito y deseo de bienes materiales o placeres sexuales, dice el diccionario. Y hombres que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, es decir, sencillo, moderado, calmado, prudente, sabio. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está la palabra que queremos trabajar esta noche. Cumple tu ministerio. El llamado de Timoteo era entonces claro. Él tenía un ministerio que cumplir para el que Pablo lo había estado preparando. Y ahora llegaba la hora de la máxima prueba. Pablo iba a partir. Iba a quedar él con esas riendas del ministerio. Debía enfrentar a diferentes opositores, tanto dentro como fuera de la iglesia. No sería una tarea nada fácil. Si quería cumplir con su ministerio, tendría que echar mano de la fe, de los dones, de la doctrina, de la paciencia, de la mansedumbre, de la exhortación, de la reprensión y muchas más cosas que en este libro se plantean. Hablar entonces de ministerio está asociado a un llamado especial que Dios ha hecho a algunos para servir a sus propósitos, para servir a la causa del evangelio. Y en ese sentido todos estamos comisionados para ello. En muchos sentidos todos hemos sido llamados a cumplir nuestro ministerio en el hogar, en la iglesia, en las misiones. Sin embargo, bajo el contexto de la carta, este cumplir el ministerio se refiere a los que enseñan la palabra, a los predicadores fieles del evangelio. Y aquí están incluidos ancianos, diáconos, maestros de la palabra y todos aquellos que de alguna u otra forma tienen como función el enseñar la sana doctrina. ¿Cómo cumplir el ministerio? Es la pregunta que hacemos. El subtítulo es ¿cumple tu ministerio? Pregunta, ¿cómo cumplir el ministerio? Vamos a mirar 3 puntos, 3 enfoques para cumplir el ministerio. Enseñar, 1, 2, predicar y 3, corregir. Enseñar, predicar y corregir. Dentro de eso vamos a estar hilando obviamente otros componentes de qué hacer y cómo caminar para cumplir el ministerio. El primer punto entonces, enseñar. Para cumplir el ministerio, Timoteo tenía que enseñar. Es decir, debía instruir a las almas que estaban bajo su cuidado. ¿Con qué? Con el conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios. Esta enseñanza abarcaba a un amplio espectro de personas. Especialmente debía instruir a otros que como él eran aptos para enseñar. Lo dice Pablo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga ¿a quién? A hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Timoteo no se podía quedar con lo que Pablo le había enseñado. No se podía guardar eso para sí mismo, no. Debía esparcir la semilla de la palabra. Y para eso Timoteo tenía que ser un multiplicador de la palabra, de la enseñanza escritural. Pablo le informa claramente que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es útil para enseñar. Timoteo debía cumplir con su ministerio por medio de enseñar, de la enseñanza. Lo que tenía que hacer no era difundir sus propias ideas, no era difundir sus propias opiniones o las fábulas que estaban inventando los falsos maestros. Claro que no. Timoteo debía retener las sanas palabras del evangelio, y esa enseñanza, y solo esa, era la que tenía que diseminar por toda el Asia Menor.
Y para ello entonces debía preparar a hombres fieles, hombres santos, hombres dispuestos, hombres que tuvieran el don de la enseñanza, aptos para enseñar. Debía prepararlos para que esa semilla se regara, se difundiera. Si las Santas Escrituras son útiles para enseñar, el ministerio de Timoteo en cuanto a la instrucción en la iglesia debía regirse solo por lo que la palabra inspirada de Dios le mostrara. El pueblo debía aprender entonces acerca de la sana doctrina, tanto en palabras como en hechos, como en la conducta de aquellos que la iban a enseñar. El pueblo debía aprender acerca de la sana doctrina en hechos, en conducta y en conocimiento de Dios. Nada debía poner tropiezo a esta santa labor. Por eso Timoteo debía huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio estuvieran buscando al Señor. Espero que estén aplicándose cada uno. Pero no solo se debía ser apto para enseñar, además se debían reunir condiciones piadosas que acompañaran el ministerio de la instrucción. Pablo expresa en 2 de Timoteo 2:24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Este texto nos habla del carácter de aquel que ha sido abrazado por la gracia y que después es comisionado. ¿Para qué? Para difundir el conocimiento de esa gracia que ya previamente lo ha abrazado. Terrible cosa es, hermanos, el agua pura de la doctrina, de las sanas palabras del Evangelio, corriendo por medio de hombres que con su conducta contradicen esa enseñanza. En razón a ello, entonces, Timoteo debía limpiarse de toda iniquidad. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:19: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahí seguidito en el 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para cumplir el ministerio, entonces, no bastaba solo con conocer la doctrina, no bastaba solo con ser apto para enseñar. El siervo del Señor debía además limpiarse permanentemente de toda iniquidad. Timoteo necesitaba huir de las pasiones juveniles, de las contiendas, de las disputas, de todo aquello que fuera tropiezo para el ministerio. Espero que esté aplicando. Pablo le recuerda a Timoteo que él no solamente ha seguido su doctrina, además, también ha seguido su conducta. La santidad del ministro, entonces, debía ser comprobable en el tiempo y en toda circunstancia. Timoteo debía limpiarse de las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que todo esto iba a engendrar contiendas. Si Timoteo quería ser un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, debía no solamente retener la forma de las sanas palabras que había escuchado de Pablo y que vimos hace 8 días. Además, necesitaba huir de toda contaminación, necesitaba practicar toda forma de bien, ser santo, renunciar a la impiedad y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, tal y como lo dice 1 de Timoteo 6:11. Pablo le dice en 2:24 al 26 que el siervo del Señor no debía ser contencioso, no señor. Es decir, no debía meterse en discusiones vanas, sin sentido, sin provecho, solo por el mero hecho de disputar o de contradecir opiniones ajenas. No, Timoteo debía ser más bien amable
para con todos. Y ese todos incluye hasta los que se oponían. Debía ser sufrido. Debía actuar con mansedumbre para corregir a los que se oponían. Timoteo debía evitar las disputas, las vanas palabrerías, ya que éstas conducirían más y más a la impiedad. Timoteo debía procurar con toda diligencia presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tenía nada de qué avergonzarse, sino que iba a usar bien la palabra de verdad. Timoteo debía usar la palabra que conocía. ¿Para qué? Para evaluarse permanentemente en búsqueda de ¿qué? De imperfecciones a corregir. Él no podía enseñar la sana doctrina y después contradecirse con la conducta, ¿no? Los falsos maestros no solamente se reconocen porque enseñan falsedades, también porque viven a kilómetros de los principios que dicen enseñar. Timoteo entonces debía ser un obrero incansable, fiel, de buen testimonio, uno que estuviera dispuesto a renunciar a cualquier cosa que pudiera avergonzarle y por ende poner tropiezo al evangelio. Ni aun la forma, el método de entregar el mensaje debía poner tropiezo. Pablo dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios usaría a Timoteo en la obra del ministerio, pero Timoteo tenía que prepararse para ese ministerio. Tenía que ser un siervo fiel. Tenía que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta carta nos informa que todo aquel que quiera ser un siervo útil a los propósitos de Dios, y espero que tú estés incluido en esa lista, debía abstenerse de toda inmundicia. Debía participar de las aflicciones por causa del evangelio. Debía desarrollar hábitos piadosos. No se debía enredar en los negocios de esta vida. Debía sembrar como agricultor, correr como atleta y pelear como soldado. Timoteo debía enseñar el conocimiento de Dios con claridad, con pasión, con fuego en su corazón, con paciencia, con amor, con sabiduría, con mucha gracia. Aun cuando esta enseñanza estuviera dirigida hacia el bando opositor, Pablo dice, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Timoteo debía tomar las sanas palabras de la doctrina, y esto junto con su carácter piadoso, entonces debía redarguir. ¿Y qué es redarguir? Exponer con argumentos la verdad. Debía reprender. ¿Qué es reprender? Es amonestar. Debía exhortar. ¿Qué es exhortar? Inducir mediante argumentos para hacer lo justo y evitar lo malo, lo impío. Y todo esto lo debía acompañar con paciencia y doctrina. Timoteo debía enseñar a hombres fieles, hombres que fueran aptos para enseñar las palabras que él había escuchado del apóstol. Era fundamental entonces que los ministros de la enseñanza tuviesen este don para que la palabra no fuera a ser tropezada. Pero era fundamental también que paralelamente desarrollaran un carácter piadoso. La meta era seguir la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones, los padecimientos, tal y como Pablo lo expresa en esta carta de 2 Timoteo. Segundo punto, predicar. Hemos terminado enseñar. Predicar entonces, ¿qué es? Es impartir una enseñanza desde las Escrituras. Y en este sentido entonces el predicar está íntimamente conectado con el punto que acabamos de dejar, con la enseñanza. Por eso seremos breves en este apartado. Cumplir con el ministerio era entonces cumplir con la tarea de predicar el mensaje
del Evangelio. Pablo expresa esta idea en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. La predicación encomendada a Timoteo entonces tenía un carácter urgente. Era urgente porque Pablo dice: te encarezco delante del Señor, que predique la palabra. Esa expresión, te encarezco, significa solicitar algo con insistencia. La urgencia estaba relacionada con la necesidad de confrontar a los falsos maestros, esos que estaban trastornando la fe, esos como Himeneo y Fileto, que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Así que la urgencia de predicar era que estos hombres necesitaban ser confrontados a la mayor brevedad, en el mayor tiempo posible, y la predicación sería el instrumento para confrontar a estos hombres. La urgencia de predicar estaba conectada también con la necesidad de conformar o de formar convicciones, firmeza en el rebaño. Esto en razón a que muchos estaban debilitados. Claro, estamos en la persecución del Imperio Romano, estamos en medio de un ambiente hostil donde muchos están introduciendo herejías destructoras. Así que necesitaban la firmeza que venía por la predicación de las palabras sanas del Evangelio. Posiblemente Timoteo haya estado también debilitado. Así que la predicación cumpliría la tarea de infundir aliento en todos aquellos soldados que estaban enlistados en el ejército de Jesucristo y que estaban peleando esta dura batalla de la fe. Para que Timoteo tomara un ejemplo, Pablo le muestra su caso, su experiencia, su propio testimonio. ¿En qué? En la tarea de la predicación. Miren lo que le dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 16, 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero miren lo que dice Pablo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación. Fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado de la boca del león. Es precisamente el cumplir entonces con la predicación lo que le permitirá a Timoteo cumplir con el ministerio. Es el título de este mensaje: cumple tu ministerio. Los gentiles debían oír el mensaje, y esto solo era posible con una predicación insistente, fiel, fidedigna, recurrente. Pablo le dice que predique la palabra y que lo haga a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, no debe desmayar ni un solo instante en este propósito, en este objetivo. No importa cuántos enemigos haya alrededor, si tú estás llamado al ministerio, debes predicar. No tienes salida. Debes apasionarte por predicar. Ese es tu ministerio. Timoteo entonces no debía desmayar en este objetivo. Pablo sabe que solamente la predicación del mensaje, de las sanas palabras, produciría conversión y santificación en el pueblo de Dios. Punto 3. Corregir. La instrucción fiel mediante la palabra de verdad tendría, entre otras, la función de corregir. Pablo expresa esto en 2 de Timoteo 3:16. Mire lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es útil para corregir. Corregir significa quitar o rectificar los errores o las inexactitudes.
Corregir significa enderezar algo que está torcido o que está desviado. En este sentido, entonces, el enseñar y el predicar, los dos puntos que acabamos de mirar, cumpliría con la tarea de corregir al pueblo de Dios y por lo tanto de santificarlos. Pablo expresó en Tito 1:5 cuando se refiere a esta otra carta personal: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Para cumplir el ministerio, la tarea primordial consistía en enseñar y predicar usando la palabra de Dios. Ya lo vimos. Buscando ¿qué con esa palabra? Buscando ¿qué con esa enseñanza? La rectificación constante de la conducta moral del pueblo. Buscando siempre enderezar en todo momento cualquier desviación de la doctrina. En otras palabras, la predicación constante traería como fruto la santificación de los hombres, del pueblo de Dios. La santificación, entonces, es un proceso consistente en el tiempo que busca y siempre buscará corregir lo deficiente. Y esto por el poder del Espíritu Santo, quien transformará esas palabras del Evangelio en actos santos dentro del creyente. El corregir, entonces, tiene que ver con la lucha frente al pecado. Ese pecado aún presente en nosotros. Si Timoteo y todos los maestros de la palabra querían ser instrumentos para la gloria de Dios, era vital entonces que esa palabra apuntara a ese objetivo. ¿Cuál? Corregir. Corrección primero dentro de ellos mismos. El ministro de Dios debe corregirse primero él, a él mismo, y después esta enseñanza debe ser dada al pueblo para corregir al pueblo, porque es que todos nacimos torcidos por el pecado. Por eso entonces se hace necesaria la utilización constante del medio, de la predicación, de la enseñanza, para enderezar lo torcido, para enderezar y para corregir nuestra desviación. Proverbios 4, 26 y 27 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hebreos 12, 12 al 13 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Último punto, aplicaciones. Tengo para ustedes hoy, hermanos, 11 aplicaciones solamente. Primera aplicación: como maestros de la palabra o como interesados en ser maestros de la palabra. Niños, ¿están interesados en ser maestros de la palabra? Bueno, para ustedes también va esto. Como maestros y como interesados, debiéramos, hermanos, dejar un registro de lo que Dios nos ha dado. Si somos aptos para enseñar o estamos en proceso de ser madurados para hacerlo, es importante dejar una impronta a las generaciones que vienen. Pablo dejó un legado que al ser inspirado se volvió imperativo para nosotros hoy. Pero también hubo hombres que, aunque no escribieron inspiradamente, fueron hombres que han dejado huella, han dejado un registro de la luz que ellos lograron ver. Esos años dedicados a la profundización de las Escrituras, eso ha sido un legado que hoy en día muchos lograron dejar para las generaciones posteriores. ¿Qué testamento vas a dejar tú, hermano, para la generación que viene tras nuestros pasos? ¿Qué testamento vas a dejar para instruir en el conocimiento de Dios a los que se están formando? Hoy tenemos, gloria a Dios, los registros, por ejemplo, del pensamiento puritano, tan útiles para nosotros hoy en día. Así que imitemos a estos hombres
y compartamos la luz que alumbrará a los que llegarán después de nosotros. Segunda aplicación, cumplir el ministerio es dedicarse el resto de la vida. Ojo, eso no es para un añito, eso no es hasta cuando eso es para el resto de la vida. El ministerio es una dedicación hasta la muerte, es un esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, no podrá y no puede haber personas o circunstancias que nos alejen de esta magna labor. Que todos a los que el Señor nos ha dado la gracia de exponer su santo conocimiento, entonces nos impulse por el fuego de su amor. Ese fuego que nos ha dado en Cristo, para que pase lo que pase, opóngase al que se oponga, esté aquí adentro o fuera de acá, hermanos, podamos cumplir el ministerio. Pablo escribió su epitafio cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que eso mismo digamos tú y yo cuando estemos exhalando los últimos aires de esta vida terrenal. Tercera aplicación, recordemos a Pablo cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, como soldados peleando la batalla de la fe, estamos peleando la batalla en la parte más dura del combate. Los del ministerio de la enseñanza, la predicación, la corrección mediante el evangelio están en la parte más dura del combate. Solo los valientes, hermanos, entonces podrán decir al final: he cumplido el ministerio. Cuarta aplicación, aquellos que combaten en el ministerio de la enseñanza serán el objetivo militar número 1 de las fuerzas opositoras, de los enemigos de la fe. Pero no importa, nuestro capitán va adelante, y aunque salgamos heridos o quizás muertos por cumplir este mandato, tenemos la certeza de que el Señor cumplirá su propósito con nuestras vidas. Quinta aplicación, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Unos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, tú y yo, una corona incorruptible. No nos enredemos pues en los negocios de la vida. Abstengámonos de toda especie de mal, aún de las cosas válidas de esta vida, pero que a veces, hermanos, no convienen para la tarea del ministerio. Sexto, coloquemos nuestra mirada en el galardón, en la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo, en aquel día. El que lucha como atleta, hermanos, no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que luchemos pues con armas espirituales, con las motivaciones correctas, dependiendo siempre de aquel que da las fuerzas, Cristo. Séptimo, suframos valientemente las penalidades, las dificultades, las necesidades, el hambre, el frío, por causa del evangelio. No nos avergoncemos nunca de dar testimonio de nuestro Señor, ni de nuestros hermanos cuando ellos estén bajo prisión o bajo aflicción. Séptimo, suframos. Esa es la séptima. Octava, resistamos con mansedumbre, paciencia y doctrina a todo el que se oponga a la verdad. Noveno, usemos bien la palabra de verdad, no para nuestros propios propósitos egoístas, sino para el provecho del reino de Cristo. Décimo, no desamparemos a los siervos del Señor. Imitemos a Onesífero, seamos como un Onesífero, que cuando los siervos del Señor estén en dificultades, en lugar de huir y dejarlos abandonados, los rodeemos, estemos cerca a ellos, para confortarlos, para animarlos, para ayudarles en sus necesidades. Seamos los Onesíferos de aquellos ministros que Dios está levantando en estos tiempos. Y 11 y última,
prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhortemos con ella, corrijamos, capacitemos, instruyamos. Hermanos, seguramente cosecharemos los frutos si no desmayamos. Padre, gracias por colocar delante de nuestros ojos espirituales estas verdades de la palabra, estas verdades del Evangelio, estas instrucciones que tú le diste a Timoteo para ese hombre que había sido encargado de continuar con el legado. Porque, Señor, he aquí Timoteos, he aquí hombres que tú estás levantando para la batalla que se avecina, para el combate de la fe que estamos dispuestos a afrontar por amor a tu nombre. Así que, Señor, aquí están nuestras manos. Usa estas manos de soldados, usas manos de labradores, usa estos pies de atletas que corren la carrera de la fe. Úsalos, Señor, para llevar tu nombre por doquier, para hacer avanzar tu reino, para difundir el conocimiento del Dios Santo, para enseñar, para predicar, para corregir, para instruir con toda mansedumbre, paciencia y doctrina. Danos esa capacidad entonces, oh Señor, para los hombres de esta comunidad y para los que tú vas a traer a esta comunidad. Coloca esa capacidad en los siervos que tú estás levantando en todo lugar en estos tiempos, de toda tribu, lengua y nación, para que juntos, Señor, participemos de la obra del ministerio y para que nunca nos avergoncemos y que para que participemos de las aflicciones por ese ministerio, porque ese ministerio, Señor,